El camino a la justicia nunca es lineal. En este podcast escucharás casos verídicos de crímenes documentados cometidos en Latinoamérica. La mente humana es compleja, llena de escondrijos y lugares oscuros que ocultar. Estos casos parecerán salidos de la imaginación más retorcida, pero son reales. Hablaremos de temas delicados, de naturaleza violenta. Si alguno de ellos toca tu sensibilidad, te recomendamos dar la vuelta y regresar en otro momento. Acomódate y prepárate. Comenzamos con Latinoamérica, La Habitación Roja, tu podcast del crimen. Latinoamérica es una de las regiones más violentas del planeta. En Centroamérica, Guatemala, El Salvador y Honduras son los más afectados por la violencia, pese a que la tasa de asesinatos ha descendido en la última década. Los homicidios contra mujeres siguen siendo los más alarmantes y reflejan la vulnerabilidad a la que están expuestas las víctimas. En este primer episodio hablamos de la desaparición de Cristina Ciecaviza. La noche del 6 de julio de 2011 sigue siendo un rompecabezas sin resolver para el Ministerio Público y la familia de Cristina Ciecaviza. Una ama de casa, madre de 2 menores, un niño y una niña, graduada en Administración de Empresas y casada desde hacía 8 años con Roberto Barreda. Cristina desapareció de su vivienda sin dejar rastro. Una pieza de ese rompecabezas se remonta a diciembre de 2010, el tercer embarazo de Cristina y también el inicio de la ruptura de la pareja. Cristina desapareció hace 10 años y hasta ahora no hay rastro de ella. El principal sospechoso para los investigadores del Ministerio Público era su marido, pero su reciente muerte por COVID-19 deja la historia de qué pudo haberle pasado como un capítulo incompleto. En este episodio hablaremos sobre lo que ha acontecido desde aquella fatídica noche, cuando fue vista por última vez, con ayuda de las voces de familiares, amigos e investigadores que forman parte del proceso judicial que su desaparición desencadenó y que continúa como una herida abierta. Les saluda Paolina Albán, Evelyn Ruano, Ana María Arroyo, episodio 1. ¿Dónde está Cristina? La familia y amigos de Cristina la describen como una mujer organizada, estudiosa y responsable. En sus voces aún se escucha el cariño que le tienen. Era una buena hija, hermana y amiga. Nació el 9 de diciembre de 1977 en el hogar de Juan Luis Ciecaviza y Angelis Molina, siendo la segunda de 4 hermanos. Le gustaba la natación y era dedicada en el colegio. Se graduó de la carrera de Administración de Empresas y sacó un minor en Finanzas en la Universidad Francisco Marroquín. Empezó a forjar su carrera en el área de fideicomisos en un banco de Guatemala, que luego dejó para dedicarse a su familia, a solicitud de su esposo. Cristina conoció a Roberto Barreda gracias a su hermano mayor, pues eran compañeros de estudios. Al inicio, Roberto tenía una relación con alguien más, pero cuando esta terminó, la buscó y así empezó su noviazgo. Las familias de ambos recuerdan su sorpresa al ver lo serio que todo se tornó en tan poco tiempo, pero aceptaron la situación, pues ambos eran adultos y sabían lo que hacían, aseguran. 2 meses después, Roberto le pidió matrimonio en las bancas de la Basílica de Santo Domingo. Casi de inmediato, iniciaron los preparativos para la boda civil y religiosa. La boda de Roberto y Cristina parecía un cuento de hadas, pero su historia dio un giro que marcó un antes y un después en la visibilización de la violencia de género y la violencia intrafamiliar del país. Las personas cercanas con las que hablamos los describen como un matrimonio reservado. En apariencia era feliz. Varias de ellas notaron señales de alerta que dejaron pasar, pero que podrían revelar la verdadera naturaleza de la relación. Por ejemplo, una crisis matrimonial que los llevó a improvisar un viaje a Belice para pasar un tiempo juntos sin sus 2 hijos, la intervención del papá de Cristina en conflictos emocionales que, aparentemente, atravesaban tras la pérdida de un tercer bebé, y el constante control que Roberto tenía sobre el tiempo y las ocupaciones de su esposa. Recientemente, habían celebrado el cumpleaños de su hijo mayor en presencia de amigos y familiares, y el 8º aniversario como pareja. Todo parecía normal. El 6 de julio de 2011, el matrimonio tuvo una discusión fuerte, supuestamente por temas financieros, pero no hay suficientes detalles de lo que ocurrió esa noche. Todo lo que se sabe es que a la mañana siguiente, el 7 de julio, nadie la vio. Sus zapatos, ropa deportiva y las llaves de la casa no estaban. Ella tenía por costumbre salir a correr todos los días, por lo que no pareció extraño.
y los jueves eran los días en los que Christy, como le decían sus seres queridos, dedicaba para reunirse con su abuela, primas y papá para aprender a tejer, de las pocas veces que la veían sin Roberto. Aún así, ella se mantenía en contacto con él y respondía a todas sus llamadas. Se suponía que ese jueves no sería diferente, pero ella no llegó. Su mamá la llamó por teléfono sin respuesta. El miedo de que le hubiese sucedido algo creció cuando se logró comunicar con su yerno, quien se encontraba en Guastatoya, a 73 kilómetros de la ciudad capital, al oriente del país. Este le comentó que lo llamaron del colegio para avisarle que su esposa no llegó a recoger a los niños después de clase. Los Icabiza Molina se apresuraron a la casa de Cristina, pero no los dejaron entrar en el condominio, lo que los alertó más. Cuando finalmente lo lograron, la familia se organizó para llamar a sus amigas y conocidas. Todo fue inútil. Fue como si Cristina hubiese desaparecido de la nada. No hay evidencia, ni grabaciones de seguridad de la garita, ni movimientos sospechosos reportados por los vecinos del día de su desaparición. En el residencial, los investigadores del Ministerio Público identificaron 3 puntos ciegos en donde cualquier persona pudo haber entrado sin ser vista. 2 semanas después, los Icabiza Molina organizaron una caminata en una de las avenidas más grandes y visibles de la ciudad de Guatemala, la Avenida Reforma. Ángelis Molina recuerda a los Barreda de León participando con una actitud fría e impasible. La mamá de Roberto, Ofelia de León, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, habría hecho un comentario que aumentó las sospechas de algunos miembros de la familia sobre su yerno y su posible implicación. Una de las tías de Cristina habría tenido una conversación con la mamá de Roberto, donde ésta le habría expresado no entender por qué realizaban la caminata para dar con su nuera y que debían de resignarse. En entrevista, Ofelia de León negó haber dicho esto y aseguró que su participación en la caminata fue motivada por su deseo de encontrarla. Por las mismas fechas, Roberto se mudó del condominio y a los investigadores no les pareció sospechoso, ya que argumentó que lo hacía para proteger a sus hijos. Esta decisión pasaría a ser un punto clave para vincularlo como principal sospechoso. Desde el inicio, Roberto sostuvo la teoría de un secuestro por parte de un grupo de narcotraficantes que supuestamente vivían en el mismo condominio que su familia. Conforme transcurrió el tiempo y no hubo una llamada para pedir rescate, los investigadores del MP trasladaron el caso a la Fiscalía de Delitos contra la Vida. A Cristina ya no la buscaban viva. En ese cambio, Roberto empezó a difundir otra teoría. Su esposa tendría un amante, del cual habría quedado embarazada, y por eso habría escapado para empezar una nueva vida en Estados Unidos. Una hipótesis que contó a sus hijos para explicar su ausencia. Para los Barreda de León, Cristina Icabiza sigue viva. Roberto Barreda pasó rápidamente a ser uno de los sospechosos de la desaparición de Cristina. Sus actitudes no concordaban con las de un esposo preocupado, y más bien levantaron conjeturas. Desapareció pocos días después que su esposa. Cuando reapareció, dijo que había viajado a Palenque, México, a sugerencia de unos conocidos que le habían visto demacrado por la situación, cuenta Ángelis Molina. A eso se agregó que durante el tiempo que el caso fue tratado como un secuestro, Roberto hizo algunas remodelaciones a la casa, y es allí cuando el Ministerio Público lo relaciona como principal sospechoso. Esto le habría dado tiempo para destruir evidencia en la escena del crimen, asegura el fiscal especial del caso, Héctor Canasto. Habían pasado 2 semanas desde el reporte de la desaparición, cuando los investigadores entraron por primera vez a la vivienda de la pareja y encontraron lo que parecían indicios de violencia. La clave está en la empleada doméstica de los esposos Barreda Icabiza, Olga Petrona Say Velázquez. En declaraciones del 18 de julio, Say contó a los investigadores que no vio nada extraño la noche del 6 de julio. El 7 de agosto, un mes después de la desaparición de Cristina, la empleada fue detenida y enviada a prisión bajo cargos de encubrimiento. Ahí, sin la presión de la familia Barreda de León, cuenta una historia distinta. Ella asegura que Roberto mató a Cristina. Entonces, las pistas sobre un posible secuestro o un escape ya no eran tan creíbles. El Ministerio Público maneja el caso como un femicidio y está seguro de que Roberto Barreda asesinó a su esposa. Dentro del dolor que la desaparición ocasionó y las múltiples voces de alerta que familiares de los Icabiza Molina daban sobre la posible culpabilidad de Roberto, los papás de Cristina guardaron la esperanza de su inocencia, porque sabían que eso significaba el regreso de su hija.
Roberto Barreda fue declarado sospechoso el 3 de agosto de 2011, fecha en la que se ordenó su arresto, pero ya era tarde. Él junto a sus 2 hijos huyó sin dejar rastro. Permaneció prófugo 27 meses hasta que fue localizado en México con otra identidad, Carlos Roberto Barreiro Villarreal. Fue capturado el 8 de noviembre de 2013 en Mérida, Yucatán, México. Terminaron así 2 años de búsqueda. Mientras residió en México, Roberto y los niños cambiaron varias veces de domicilio. Le dijo a sus hijos que su mamá los había abandonado y que tenía otra familia en Estados Unidos. Su localización fue posible gracias a la denuncia de la exnovia de Roberto, una mexicana con quien sostuvo una relación durante su fuga. Para ella, él era un padre ejemplar, dedicado completamente a sus hijos. En sus declaraciones lo pinta como un hombre correcto, pero sus palabras parecían ensayadas, como las de una víctima de violencia. Según sus amistades, el ciclo se repetía con ella, quien curiosamente guarda un parecido físico con Cristina, de acuerdo a los investigadores. Tras su captura, sus hijos quedaron al cuidado de los abuelos maternos, con quienes permanecen en la actualidad. El fiscal Canastug, quien en el 2011 fungía como miembro de la Agencia número 7 de Delitos contra la Vida, encargada de la investigación de muertes violentas de mujeres, fue designado como agente fiscal especial para continuar con la investigación del caso Cieca-Visa, a petición de la entonces fiscal general Claudia Paz y Paz. Canastug tomó el caso con el expediente casi a cero, extrañado de por qué lo habían designado a esa investigación. En 2012, la prioridad era encontrar a los niños, quienes para ese entonces residían en México con su padre. Mientras el fiscal Canastug analizaba a profundidad las pistas y después de varias decenas de allanamientos para encontrar a Cristina, se dio cuenta que el caso era una maraña de contradicciones. La primera pista que lo llevó a esa conclusión es que, por las declaraciones de Roberto, los peritos no analizaron la supuesta escena del crimen, sino hasta 2 semanas después de la desaparición, dando tiempo de alterar evidencia. Para el investigador tampoco ha sido fácil, pues tanto Ofelia de León como su hijo interpusieron amparo tras amparo con tal de retrasar las audiencias que darían apertura al juicio. El caso llegó a la Corte de Constitucionalidad, alargando así el proceso hasta el 2020, pero esta vez el revés no fue legal. Roberto falleció en agosto del mismo año a causa del COVID-19. La familia Barreda de León sostiene que los recursos legales que implementaron durante el proceso fueron una estrategia para contrarrestar la supuesta intervención e influencias de organizaciones civiles y vendetas personales hacia el abogado defensor Alberto Vázquez. El abogado Vázquez insiste que el deseo de Roberto era ir a juicio porque estaba listo para dar su versión de los hechos, pero la pandemia alteró sus planes. En tanto, la madre de Roberto aún cree que Cristina está viva y tiene la esperanza de que regrese con sus hijos. De esta forma, podrá demostrar la inocencia de su hijo, como él sostuvo hasta el final de sus días. En sus palabras, mi hijo es inocente porque nunca se le declaró culpable. La oportunidad para desvelar las interioridades del caso se perdió con su muerte, pero la evidencia circunstancial que lo vincula como el asesino de Cristina aún existe. Quizá una de las pruebas más concretas que el Ministerio Público halló fue gracias a la interceptación telefónica del celular de Roberto. Se habría realizado una llamada a una vidente, en la que expresaba su preocupación, pues sus suegros, en su desesperación para dar con Cristina, contactaron a una segunda vidente. La sospechosa llamada giró alrededor del miedo de Roberto de que la nueva vidente pudiese revelar que él había limpiado la casa. La respuesta de su interlocutora habría sido: ¿pero limpiar qué, Roberto? Si ya todo está limpio, no van a encontrar nada ahí. La vidente era una de las piezas claves del juicio y aceptó confirmar la veracidad de la llamada y el contenido de la misma. 5 meses después de su muerte, la productora Weitzman Documentary lanzó el primer episodio de 3, dedicado a contar exclusivamente el lado de la historia de Roberto. En él hablan sus familiares, abogados, su nana y un único amigo. Lo describen como un hombre muy educado y todos insisten en lo mismo: Cristina está viva, y la clave para encontrarla es dar con Nicolás Cieca-Visa, primo de Cristina, quien estuvo involucrado con una agrupación criminal.
La legislación guatemalteca no permite la persecución de un fallecido, pero la Fiscalía continúa buscando a Cristina para dar con los cómplices del delito, principalmente para darle un cierre a su familia. Pese a que por momentos en la última década parecía que la búsqueda de Cristina se había detenido, la Fiscalía confirmó que continúa indagando en silencio para no alertar a los posibles involucrados en el crimen. En los últimos meses se han realizado numerosas excavaciones y exhumaciones para dar con los restos de Cristina, como parte de las varias líneas de investigación. Una de ellas es que el cuerpo de Cristina habría sido encontrado a orillas del río Motagua y entregado a las autoridades, pero por alguna razón que se desconoce, no habría llegado al INASIF para hacer el reconocimiento de la víctima. El cadáver pudo ser enterrado como XX o en un doble entierro sin identificar. Han trascendido varias llamadas de supuestos testigos. Las llamadas son filtradas para verificar su veracidad y una de ellas ha llevado a la Fiscalía a realizar exhumaciones en Salamá, Baja Verapaz, Amatitlán, Guatemala, entre otros departamentos como El Progreso, Jutiapa e Izabal. Esto ha llevado a la Fiscalía a la búsqueda en cementerios de mascotas, en empresas industriales y en cuerpos de agua cercanos del condominio donde vivía la pareja. Hasta ahora no han surgido nuevas pistas del paradero de Cristina. Este caso parece ser único en su naturaleza, pues la investigación continúa sin señales del cuerpo de la víctima. El fiscal Canastug señala que este continúa abierto al 2021 para sentar un precedente y porque todavía hay terceros involucrados. Cristina, 10 años después de su desaparición, aún sigue viva en sus hijos. La vida continúa para la familia Ciecaviza, pero sin olvidarla, sin perder la esperanza de algún día tener a dónde ir a dejarle flores y cerrar este capítulo de sus vidas. La legislación contra el femicidio en Guatemala se aprobó en 2008, pero no había una fiscalía especial ni recursos para aplicar la ley. Después de Cristina, las cosas cambiaron. El caso Ciecaviza trajo a la luz un mal que aqueja a varias mujeres que viven con miedo dentro de su propio hogar. A partir de entonces, existe una entidad dentro del Ministerio Público que investiga casos de femicidio. Entre 2020 y febrero de 2021 se reportó un aumento de la violencia homicida contra mujeres en un 29% en Guatemala. Algunas personas ni siquiera se dan cuenta que están encerradas en un círculo de violencia. ¿Sabes qué señales buscar? Pregúntate si estos enunciados son ajenos o te parecen familiares. La víctima se mantiene en constante comunicación con su pareja. Explica sus horarios y actividades, soporta expresiones de humillación y las excusa, parece temerle a su pareja, evita socializar, su comportamiento cambia en presencia de su pareja, le da miedo que la toquen o evita el contacto con otras personas, deja de hacer actividades que le gustan, no tiene control de sus finanzas. Si alguna de esas te parece familiar, puedes estar dentro o muy cerca de un círculo de violencia. Para quienes se encuentren en una posición de peligro, estas son algunas acciones a tomar. Ponerse en contacto con familiares, amigos o vecinos de confianza en caso se tenga que abandonar el hogar de forma inmediata. Planificar una forma de salir que sea segura. Tener a la mano cosas importantes como documentos de identidad, celular, dinero, medicamentos indispensables, ropa y números de teléfono importantes. Si es posible, establecer un código secreto con un vecino de confianza para solicitar ayuda en caso de emergencia. Recuerda que no estás sola. Eres importante y vales mucho como persona. Hay quienes pueden ayudarte. Rompe el ciclo. Este podcast es producido por Paulina Albani, Ana María Arroyo y Evelyn Rano, con investigación de Paulina Albani y Evelyn Rano. Edición Ana María Arroyo. Síguenos en Twitter como Roja Habitación y en Instagram y Facebook como Habitación Roja Podcast. Escríbenos con dudas, sugerencias de historias, comentarios o saludos a habitacionrojapodcast@gmail.com. Gracias por escucharnos en esta edición. Cerramos la puerta por ahora, pero recuerda, no existen los crímenes perfectos. Latinoamérica, La Habitación Roja es un podcast sobre crímenes en la región, producido por periodistas guatemaltecas. Suscríbete a nuestro canal y no te pierdas nuestros nuevos episodios.